¿Qué tal? Por acá les habla Sin Mentiras. Un gran saludo para todos ustedes. ¿Se recuerdan que nosotros ayer precisamente les comentábamos sobre este video? Un video que trajo mucha cola y que viene a reproducir un incidente más en las relaciones de Colombia con Venezuela. Esta es una embarcación colombiana supuestamente en aguas territoriales colombianas. Fue abordada por 2 funcionarios de la Guardia Nacional para la requisa. Los funcionarios de Venezuela dicen que estaban en aguas internacionales. Luego llegó la Armada colombiana, como ustedes pueden observar, y puso las cosas en orden, retiró a los 2 guardias nacionales y no pasó a males mayores. Pero el gobierno de Colombia está tachando este incidente de ser una provocación para buscar conflictos bélicos entre los 2 países. Y la Cancillería de Venezuela ha respondido lo siguiente. Vamos a ver. Venezuela dice que el mensaje, que ya lo vamos a ver, el comunicado de Colombia, es inconsistente porque pretende incrementar tensiones entre los países, dijo Félix Plasencia, que es el canciller de Venezuela, en el comunicado. Dice Venezuela que llamó a Colombia para aclararlo, que Venezuela respondió y llamó a Colombia a aclarar los hechos y a sostener contactos oficiales para resolver la coordinación de las autoridades locales. La Cancillería venezolana destacó que debido a las complejidades en la región limítrofe de ambos territorios, este tipo de temas exigen coordinación diplomática. Sin embargo, la indisposición del gobierno de Colombia a establecer canales de comunicación dificulta trabajar más eficientemente a favor de la legalidad en la frontera. Eso lo dice la Cancillería venezolana. Pero este es el comunicado que logra emitir la Cancillería de Venezuela. Pero ¿qué pasa? Colombia, a través del presidente Duque y a través de su canciller, dice que Venezuela violó el derecho a la navegación con Colombia. La Cancillería se pronunció sobre los 2 militares que ocuparon de manera arbitraria una embarcación civil amarrada a la ribera del Río Negro. Colombia denunció que los militares armados ocuparon de manera arbitraria y dijo que la oportuna intervención de la Armada evitó que cometieran atropellos contra ciudadanos nacionales y la pérdida de la embarcación y de las mercancías, como ya ha ocurrido en el pasado en eventos similares, dijo Colombia. También el presidente Duque se hizo caballero y mostró su desacuerdo. Duque dijo lo siguiente, abro comillas: sabemos muchas veces que el interés que hay detrás de ello es generar incidentes bélicos. Nosotros, en este sentido, seguiremos defendiendo a nuestros ciudadanos, nuestras embarcaciones y a nuestras fronteras, y llevaremos estos incidentes a las instancias internacionales que correspondan, dijo Duque, presidente de Colombia. Ahora fíjate, esto menos mal que se detuvo. Y yo les decía en el video anterior, la Guardia Nacional de Venezuela y los funcionarios de Venezuela deben estar preparados para saber cuándo y cuáles son las líneas limítrofes que lo faculta para actuar en territorio venezolano. No excederse, no irse más allá, no buscar cosas como en esta oportunidad que aparentemente está demostrado que el gobierno de Colombia tiene razón. Porque Venezuela no argumentó que estaban en territorio venezolano ni que estaban en aguas internacionales. No, efectivamente, los guardias se perdieron o lo hicieron a propósito o no saben cómo ubicarse geográficamente. Esas 3 opciones. No hay otra. Y recuerden que en esa frontera venezolana-colombiana son 2.200 kilómetros, es fácil evadirse, es fácil descontrolarse en un momento determinado. Ha pasado a lo largo de los años que funcionarios de Colombia ingresan por error o por equivocación a Venezuela y viceversa. Y va a seguir pasando. Pero esto, en un momento en el cual las tensiones están realmente elevadas,
que tenemos prácticamente 5 años de conflictos con Colombia. No es bueno. Hay que evitar este tipo de situación. Y lo sé, me van a decir muchos de ustedes que la Guardia Nacional, que esto, que lo otro, y también del lado colombiano hay mucha corrupción, de ambos lados. Pero, repito, esto aparentemente no pasó a males mayores. Vamos a ver si sigue escalando. Yo creo que por estas dos comunicaciones, por eso me detuve a leérselas, de ambas cancillerías, yo creo que la cosa va a quedar ahí. Se va a enfriar y no va a pasar más nada, Dios mediante. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes argumenten y manden sus comentarios. Muchas gracias y será hasta la próxima.